Hola y bienvenido. Esta noche quiero llevarte a algún lugar muy especial, un lugar que existe más allá de las preocupaciones del día, más allá del ruido constante de la vida cotidiana, más allá de todo lo que te ha mantenido despierto hasta ahora. Quiero que te pongas cómodo, que dejes que tu cuerpo se hunda suavemente en donde sea que estés descansando, y que permitas que tu mente se abra a las posibilidades infinitas que habitan en la oscuridad tranquila del cosmos. No hay prisa esta noche. No hay ningún lugar donde debas estar excepto aquí, en este momento, preparándote para un viaje que no requiere que te muevas ni un centímetro. Todo lo que necesitas hacer es respirar, escuchar y dejar que las palabras te lleven suavemente hacia las estrellas. Imagina por un momento que estás flotando. No hay gravedad que te ate, no hay peso que te presione hacia abajo. Estás suspendido en un espacio de perfecta calma, rodeado por una oscuridad que no es aterradora sino reconfortante, como una manta de terciopelo negro salpicada de diminutos puntos de luz. Cada uno de esos puntos es un sol, quizás con sus propios mundos girando a su alrededor, cada uno con sus propias historias que nunca conoceremos. Y tú estás aquí, en medio de todo esto, un ser consciente capaz de contemplar la inmensidad que te rodea. ¿Qué regalo tan extraordinario es este? Poder pensar sobre el universo, poder preguntarnos qué hay más allá de lo que podemos ver. Esta noche vamos a explorar juntos una idea que podría parecer perturbadora al principio, pero que en realidad es profundamente hermosa cuando la consideramos con calma y curiosidad. Es una idea que ha estado susurrando en los pasillos de los observatorios y en las mentes de los astrónomos durante las últimas décadas, una posibilidad que apenas ahora estamos empezando a tomar en serio. ¿Y si hemos calculado mal el tamaño de todo? ¿Y si el universo que creemos conocer, con todas sus galaxias y cúmulos estelares y vacíos cósmicos, es en realidad diferente de lo que nuestras mediciones nos han dicho? Sé lo que podrías estar pensando. Podrías estar preguntándote cómo es posible que la humanidad, con todos nuestros telescopios avanzados y sondas espaciales y décadas de investigación meticulosa, pudiera haber cometido un error tan fundamental. Es una pregunta que merece ser considerada con cuidado, porque la respuesta nos lleva a uno de los misterios más fascinantes de la cosmología moderna. Pero no te preocupes, no vamos a resolver nada esta noche. No hay exámenes al final de este viaje, no hay respuestas correctas que debas memorizar. Solo hay preguntas, hermosas preguntas que flotan en el espacio como estrellas distantes, invitándonos a contemplarlas. Antes de continuar, quiero pedirte algo. Si esta noche encuentras paz en este viaje cósmico, si las palabras te llevan a un lugar de calma y asombro, considera darle me gusta a este video y suscribirte al canal. Es una pequeña acción que ayuda enormemente a que más personas puedan encontrar estos momentos de tranquilidad en medio del caos de la vida moderna. Y me encantaría saber desde dónde nos estás escuchando esta noche. ¿Estás en tu cama, preparándote para dormir? ¿Es de noche donde te encuentras? ¿O quizás estás en algún lugar del mundo donde el sol apenas comienza a ponerse? Déjame saber en los comentarios qué hora es donde estás, porque me fascina pensar en todas las diferentes partes de nuestro pequeño planeta azul, donde estas palabras están llegando en este mismo momento. Ahora, volvamos a nuestra pregunta. ¿Cómo medimos el universo? Parece una pregunta simple, pero cuando la examinas de cerca, te das cuenta de que es extraordinariamente compleja. No podemos simplemente extender una cinta métrica hasta la galaxia más cercana. No podemos enviar una señal y esperar a que regrese para calcular la distancia, porque incluso la luz, la cosa más rápida del universo, tardaría millones de años en hacer ese viaje de ida y vuelta. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo es posible que podamos decir con cierta confianza que una galaxia está a 10 millones de años luz de distancia, o 100 millones, o 1000 millones? La respuesta es algo que los astrónomos llaman la escalera de distancias cósmicas. Es un nombre poético para un concepto práctico, y me gusta imaginarlo literalmente como una escalera que se extiende hacia arriba, hacia las estrellas, cada peldaño construido sobre el anterior. El primer peldaño nos lleva solo un poco más allá de nuestro sistema solar. El siguiente nos lleva a las estrellas más cercanas, y así sucesivamente, cada peldaño alcanzando más lejos en el cosmos, cada uno dependiendo de los peldaños anteriores para su estabilidad. Es una estructura elegante, construida con paciencia e ingenio a lo largo de siglos de observación cuidadosa. Pero aquí está la cosa sobre las escaleras. Si uno de los peldaños inferiores está un poco torcido, un poco desalineado,
ese error se propaga hacia arriba. Cada peldaño subsecuente hereda la imperfección de los anteriores, y para cuando llegas a la cima, podrías estar muy lejos de donde pensabas que estarías. Esta es la preocupación silenciosa que ha estado creciendo en la comunidad científica. No es una alarma, no es un pánico, es más bien un susurro, una pregunta suave que se hace cada vez más difícil de ignorar. ¿Y si nuestros peldaños no son tan sólidos como creíamos? Permíteme llevarte de vuelta al principio, a los primeros intentos de la humanidad por comprender las distancias en el cielo. Imagina que estás en la antigua Grecia, hace más de 2000 años. El sol se ha puesto y las estrellas comienzan a aparecer una por una, como si alguien estuviera encendiendo velas en una bóveda inmensa sobre tu cabeza. No tienes telescopios, no tienes computadoras, no tienes ninguna de las herramientas que damos por sentadas hoy. Todo lo que tienes son tus ojos, tu mente, y una curiosidad insaciable por entender el mundo que te rodea. Los antiguos griegos miraban el cielo y se preguntaban qué tan lejos estaba la luna. Algunos de ellos, como Aristarco de Samos, desarrollaron métodos ingeniosos para estimar esta distancia usando nada más que geometría y observación cuidadosa. Aristarco observó la sombra de la Tierra durante un eclipse lunar y usó las proporciones que vio para calcular que la Luna estaba aproximadamente a 30 diámetros terrestres de distancia. No tenía forma de saber exactamente qué tan grande era la Tierra, pero su método era sólido. Y lo más notable es que estaba sorprendentemente cerca de la verdad. La Luna está en realidad a unos 30 diámetros terrestres de nosotros, una coincidencia que habla del poder del pensamiento humano incluso sin instrumentos sofisticados. Pero la Luna está cerca, cósmicamente hablando. Está tan cerca que los astronautas han caminado sobre ella, que hemos dejado retroreflectores en su superficie que nos permiten medir su distancia con precisión de centímetros usando láseres. El verdadero desafío comienza cuando miramos más allá de la Luna, más allá de los planetas de nuestro sistema solar, hacia las estrellas que salpican el cielo nocturno. ¿Cómo medimos algo que está tan lejos que la luz que vemos de ello partió antes de que existieran los seres humanos? El primer método que desarrollamos para medir distancias estelares se llama paralaje, y es algo que puedes experimentar tú mismo ahora si quieres. Extiende tu brazo frente a ti y levanta un dedo. Ahora cierra tu ojo izquierdo y mira tu dedo con solo tu ojo derecho. Luego cambia, cierra el ojo derecho y mira con el izquierdo. ¿Notaste cómo tu dedo pareció saltar de un lado a otro contra el fondo? Eso es paralaje. La distancia entre tus dos ojos te da dos perspectivas ligeramente diferentes del mundo, y esa diferencia te permite percibir profundidad, te permite entender qué tan lejos están las cosas. Los astrónomos usan el mismo principio, pero en lugar de la distancia entre sus ojos, usan la distancia entre dos puntos en la órbita de la Tierra alrededor del Sol. En enero, la Tierra está en un lado de su órbita. 6 meses después, en julio, está en el lado opuesto, a unos 300 millones de kilómetros de donde estaba antes. Si observamos una estrella cercana desde estos dos puntos diferentes, podemos ver cómo parece moverse contra el fondo de estrellas más distantes. Midiendo ese movimiento aparente, podemos calcular qué tan lejos está la estrella. Es un método elegante, pero tiene un límite fundamental. Cuanto más lejos está una estrella, menos parece moverse. Para estrellas muy distantes, el movimiento es tan pequeño que es imposible de medir con precisión, incluso con nuestros instrumentos más avanzados. El paralaje nos lleva hasta unos pocos miles de años luz, quizás un poco más con los telescopios espaciales más modernos como Gaia, pero el universo observable tiene más de 90.000 millones de años luz de diámetro. El paralaje solo nos da el primer peldaño de nuestra escalera, una base sobre la cual construir, pero solo el comienzo de nuestro viaje hacia las profundidades del cosmos. Entonces, ¿cómo subimos más alto? ¿Cómo alcanzamos las estrellas que están más allá del alcance del paralaje? La respuesta vino de una mujer extraordinaria llamada Henrietta Swan Leavitt, trabajando en el observatorio de Harvard a principios del siglo XX. En aquellos tiempos, las mujeres no eran consideradas dignas de operar telescopios o desarrollar teorías. En su lugar, eran empleadas como computadoras humanas, encargadas de la tarea tediosa de catalogar y medir fotografías de estrellas. Era un trabajo considerado demasiado aburrido para los hombres, pero Henrietta lo transformó en uno de los descubrimientos más importantes en la historia de la astronomía. Mientras estudiaba placas fotográficas de las nubes de Magallanes, 2 galaxias satélites de nuestra Vía Láctea,
Henrietta notó algo peculiar sobre un tipo particular de estrellas llamadas variables cefeidas. Estas estrellas no brillan con una luz constante, en su lugar pulsan, haciéndose más brillantes y luego más tenues en un ciclo regular que puede durar desde unos pocos días hasta varios meses. Henrietta descubrió que había una relación directa entre el período de pulsación de una cefeida y su brillo intrínseco. Las cefeidas que pulsaban más lentamente eran intrínsecamente más luminosas que las que pulsaban más rápido. ¿Por qué es esto tan importante? Porque si conoces el brillo intrínseco de una estrella, puedes compararlo con el brillo que observas desde la Tierra y calcular qué tan lejos debe estar para parecer tan tenue. Es como si alguien te dijera que todas las bombillas de 60 vatios producen la misma cantidad de luz. Si ves una bombilla que sabes que es de 60 vatios pero parece muy tenue, puedes deducir que debe estar lejos. Si parece brillante, debe estar cerca. Las cefeidas se convirtieron en lo que los astrónomos llaman candelas estándar, objetos cuyo brillo verdadero conocemos y que podemos usar como faros en la oscuridad cósmica. Henrietta nunca recibió el reconocimiento que merecía en vida. Murió de cáncer en 1921, solo unos años después de que su descubrimiento comenzara a revolucionar nuestra comprensión del universo. Pero su legado perdura en cada medición que hacemos de galaxias distantes, en cada mapa del cosmos que dibujamos. Cada vez que un astrónomo usa una cefeida para calcular una distancia, está parado sobre los hombros de Henrietta Swan-Leavitt, una mujer que transformó la tarea aparentemente mundana de catalogar estrellas en una llave que abriría las puertas del universo. Imagina por un momento que eres una de esas cefeidas. Eres una estrella masiva, mucho más grande que nuestro Sol, y tu corazón nuclear late con un ritmo antiguo y predecible. Te expandes, tu superficie se enfría y tu luz se atenúa. Luego te contraes, tu superficie se calienta y brillas con renovada intensidad. Este ciclo se repite una y otra vez, durante miles de años, como el latido de un corazón cósmico, y en algún lugar, en un pequeño planeta azul orbitando una estrella ordinaria, alguien te está observando, usando tu pulso para medir las distancias del universo. Pero incluso las cefeidas tienen sus límites. Son estrellas brillantes, pero no infinitamente brillantes. Podemos verlas en nuestra propia galaxia y en las galaxias más cercanas a nosotros, pero a medida que miramos más y más lejos en el cosmos, incluso las cefeidas se desvanecen en la oscuridad. Necesitamos algo más brillante, algo que pueda ser visto a través de miles de millones de años luz de espacio vacío. Y lo encontramos en uno de los eventos más espectaculares del universo, la muerte de ciertas estrellas. Cuando algunas estrellas mueren, no lo hacen en silencio. Explotan en eventos cataclísmicos llamados supernovas, liberando en un instante más energía de la que nuestro Sol producirá en toda su vida de 10.000 millones de años. Durante unas pocas semanas, una sola supernova puede brillar más que toda la galaxia que la contiene. Es como si un fósforo individual pudiera por un momento superar en brillo a toda una ciudad. Estas explosiones son tan luminosas que podemos verlas en galaxias increíblemente distantes, galaxias tan lejanas que su luz ha viajado durante miles de millones de años para llegar a nosotros. Pero no todas las supernovas son iguales. Algunas son más brillantes, otras más tenues, dependiendo de las características de la estrella que explotó. Para usar supernovas como candelas estándar, necesitamos un tipo particular de explosión, una que siempre produzca aproximadamente la misma cantidad de luz, y la encontramos en lo que llamamos supernovas de tipo Ia. Estas ocurren en sistemas binarios donde una estrella enana blanca, el núcleo denso y compacto de una estrella muerta, está robando material de una compañera cercana. A medida que la enana blanca acumula más y más masa, se acerca a un límite crítico conocido como el límite de Chandrasekhar, aproximadamente 1,5 veces la masa de nuestro Sol. Cuando alcanza este límite, ya no puede sostenerse contra su propia gravedad y explota en una detonación termonuclear devastadora. La belleza de las supernovas de tipo Ia es que todas explotan cuando alcanzan aproximadamente la misma masa, lo que significa que todas producen aproximadamente la misma cantidad de luz. Es como si tuvieras una fábrica que produce bombillas perfectamente idénticas. Sabes exactamente cuánta luz produce cada una, así que puedes usarlas para medir distancias con confianza. Durante décadas, las supernovas de tipo Ia han sido nuestras mejores candelas estándar para medir las distancias más grandes del universo, llevándonos hasta los confines del cosmos observable.
Y fue usando estas supernovas que, en 1998, dos equipos independientes de astrónomos hicieron un descubrimiento que cambiaría para siempre nuestra comprensión del universo. Estaban midiendo la velocidad a la que el universo se expande, esperando encontrar que la expansión se estaba desacelerando debido a la atracción gravitacional de toda la materia en el cosmos. En su lugar, encontraron lo contrario. El universo no se estaba desacelerando, se estaba acelerando. Alguna fuerza misteriosa que ahora llamamos energía oscura, estaba empujando las galaxias cada vez más rápido, alejándolas unas de otras a velocidades crecientes. Este descubrimiento ganó el Premio Nobel de Física en 2011 y transformó fundamentalmente nuestra imagen del cosmos, pero también abrió nuevas preguntas que todavía estamos tratando de responder. ¿Qué es exactamente la energía oscura? ¿Por qué constituye aproximadamente el 68% de todo el contenido energético del universo? ¿Y nuestras mediciones de ella son correctas? Aquí es donde nuestra historia se vuelve particularmente interesante, porque en los años desde aquel descubrimiento revolucionario, los astrónomos han notado algo desconcertante. Cuando miden la tasa de expansión del universo usando supernovas de tipo Ia y la escalera de distancias cósmicas, obtienen un número. Pero cuando miden la misma tasa usando un método completamente diferente, observando la radiación de fondo de microondas, el resplandor residual del Big Bang, obtienen un número diferente. No es una diferencia enorme, pero es consistente, y ha sobrevivido a años de escrutinio y verificación. Los dos métodos simplemente no coinciden. Los científicos llaman a esta discrepancia la tensión de Hubble, nombrada en honor a Edwin Hubble, el astrónomo que primero descubrió que el universo se estaba expandiendo. Y es una tensión que no ha hecho más que crecer a medida que nuestras mediciones se han vuelto más precisas. Algunos pensaban que era solo un error de medición, algo que desaparecería cuando afináramos nuestras técnicas. Pero no ha desaparecido. Si algo se ha vuelto más pronunciada, más difícil de ignorar. ¿Qué podría explicar esta tensión? Hay varias posibilidades, cada una fascinante a su manera. Quizás hay algo fundamentalmente nuevo en la física que no hemos descubierto todavía, alguna propiedad del universo que nuestras teorías actuales no capturan. Quizás la energía oscura no es constante a través del tiempo, sino que cambia de maneras que no hemos anticipado. O quizás, y esta es la posibilidad que vamos a explorar juntos esta noche, quizás nuestras mediciones de distancia no son tan precisas como creíamos. Quizás hemos calculado mal el tamaño de todo. Es una posibilidad que puede parecer perturbadora al principio. Después de todo, hemos pasado siglos refinando nuestras técnicas, construyendo telescopios cada vez más poderosos, desarrollando métodos cada vez más sofisticados para medir el cosmos. ¿Cómo podríamos haber cometido un error tan fundamental? Pero recuerda la escalera de distancias cósmicas, como cada peldaño se construye sobre los anteriores. Un pequeño error en las calibraciones de las cefeidas podría propagarse hacia arriba hasta las supernovas. Una incertidumbre en las supernovas podría afectar nuestras estimaciones de la tasa de expansión, y así sucesivamente, cada pequeña imprecisión amplificándose a medida que alcanzamos más lejos en el cosmos. Quiero que te detengas aquí por un momento y respires profundamente. Deja que tus hombros se relajen, que tu mandíbula se afloje, que cualquier tensión en tu cuerpo se disipe suavemente. Lo que estamos explorando esta noche no es motivo de preocupación. No hay ninguna amenaza aquí, ningún peligro inminente. Es simplemente una invitación a la humildad, un recordatorio de que incluso nuestro conocimiento más sofisticado del universo es provisional, sujeto a revisión a medida que aprendemos más. Y eso, lejos de ser aterrador, es profundamente hermoso. Significa que todavía hay misterios por resolver, preguntas por hacer, descubrimientos por venir. Piensa en todos los científicos a lo largo de la historia que estaban seguros de que habían descubierto la verdad final sobre el universo, solo para que generaciones posteriores descubrieran que estaban equivocados o, al menos, incompletos. Los antiguos creían que la Tierra era el centro de todo, y el Sol, la Luna y las estrellas giraban a su alrededor. Esa imagen fue reemplazada por el modelo heliocéntrico de Copérnico, con el Sol en el centro. Pero luego descubrimos que el Sol es solo una estrella ordinaria entre cientos de miles de millones en nuestra galaxia. Y nuestra galaxia es solo una entre billones en el universo observable. Cada generación piensa que ha llegado al final del conocimiento, y cada generación descubre que apenas ha comenzado.
¿Y si estamos en medio de otro de esos momentos de transformación? ¿Y si la tensión de Hubble es la primera señal de que nuestra comprensión actual del cosmos necesita ser revisada de maneras fundamentales? No lo sabemos todavía, y esa incertidumbre es exactamente donde reside la belleza. Estamos viviendo en un tiempo de preguntas abiertas, de posibilidades inexploradas, de misterios que invitan a ser investigados. Y esta noche, mientras te preparas para dormir, puedes dejar que esas preguntas floten suavemente en tu mente, como estrellas distantes en la oscuridad del espacio. Hablemos un poco más sobre el paralaje, ese primer peldaño de nuestra escalera cósmica. Ya te conté cómo funciona, cómo usamos la órbita de la Tierra alrededor del Sol para obtener dos perspectivas diferentes de las estrellas cercanas. Pero lo que no te conté es cuán difícil fue históricamente hacer estas mediciones y cuánto tiempo tardamos en detectar el primer paralaje estelar. Durante siglos, la falta de paralaje observable fue en realidad usada como un argumento contra el modelo heliocéntrico. Si la Tierra realmente se movía alrededor del Sol, razonaban los escépticos, deberíamos ver las estrellas moverse de un lado a otro a medida que cambiamos de perspectiva. El hecho de que no pudiéramos detectar este movimiento sugería para algunos que la Tierra debía estar inmóvil en el centro del universo. Por supuesto, la verdadera explicación era mucho más simple y mucho más asombrosa. Las estrellas no mostraban paralaje detectable porque estaban increíblemente, inimaginablemente lejos. Tan lejos que el movimiento aparente era demasiado pequeño para ser medido con los instrumentos de la época. No fue hasta 1838 que el astrónomo alemán Friedrich Bessel logró medir el primer paralaje estelar para una estrella llamada 61 Cygni en la constelación del Cisne. Bessel encontró que esta estrella mostraba un desplazamiento angular de aproximadamente 1/3 de un segundo de arco, lo que correspondía a una distancia de aproximadamente 11 años luz. Fue la primera vez que la humanidad pudo decir con certeza científica qué tan lejos estaba una estrella más allá de nuestro sistema solar, y abrió las puertas a una nueva era de astronomía. Pero piensa en lo pequeño que es 1/3 de segundo de arco. Un grado se divide en 60 minutos de arco, y cada minuto de arco se divide en 60 segundos de arco. Así que un segundo de arco es una parte en 3600 de un grado, y 1/3 de un segundo de arco es una parte en casi 11.000 de un grado. Es como tratar de medir el ancho de una moneda a kilómetros de distancia. La precisión requerida es extraordinaria, y las oportunidades de error son numerosas. Con el tiempo, nuestros instrumentos han mejorado dramáticamente. Los telescopios terrestres modernos pueden medir paralajes de unas pocas milésimas de segundo de arco, y los telescopios espaciales como Hipparcos, y más recientemente Gaia, han llevado esta precisión aún más lejos. Gaia, lanzado por la Agencia Espacial Europea en 2013, ha medido las posiciones y paralajes de más de 1.000 millones de estrellas con una precisión sin precedentes. Es un logro asombroso de la ingeniería y la ciencia humana, un testimonio de nuestra determinación por comprender el cosmos que nos rodea. Pero incluso Gaia tiene sus límites. Para las estrellas más distantes en su catálogo, las incertidumbres en las mediciones de paralaje comienzan a acumularse. Un error de solo un 1% en el paralaje de una estrella cercana puede convertirse en un error del 10% o más cuando usamos esa estrella para calibrar otros métodos de medición de distancia. Y esos errores se propagan hacia arriba por la escalera, afectando nuestras estimaciones de las distancias a las cefeidas, que a su vez afectan nuestras estimaciones de las distancias a las supernovas, que a su vez afectan nuestra comprensión de la tasa de expansión del universo. Los astrónomos son muy conscientes de estas incertidumbres y trabajan constantemente para reducirlas. Cada nueva misión espacial, cada nuevo telescopio, cada nueva técnica de análisis de datos nos acerca un poco más a la verdad, pero la verdad puede ser esquiva, especialmente cuando estamos tratando con distancias tan vastas que desafían la comprensión humana. 1.000 millones de años luz, 10.000 millones de años luz. Estos números son tan grandes que pierden todo significado práctico. Son abstracciones matemáticas que representan extensiones de espacio y tiempo que ningún ser humano experimentará jamás directamente. Y sin embargo, intentamos medirlos, intentamos comprenderlos, construimos instrumentos de precisión asombrosa y los apuntamos hacia las profundidades del cosmos, esperando capturar la luz de estrellas que murieron hace eones, esperando descifrar los mensajes codificados en esa antigua luminiscencia. Es un esfuerzo profundamente humano. Esta búsqueda de comprensión
esta determinación de saber nuestro lugar en el universo, incluso cuando ese universo se resiste a ser conocido completamente. Imagina que estás mirando una de esas estrellas cefeidas ahora mismo, una que pulsa lentamente en alguna galaxia distante. Su luz ha viajado durante millones de años para llegar a tus ojos, atravesando el vacío entre las galaxias, sorteando campos gravitacionales y nubes de polvo interestelar. En el camino, esa luz se ha estirado debido a la expansión del universo, desplazándose hacia el rojo del espectro electromagnético. Cuando finalmente llega a nosotros, es apenas un susurro de lo que fue cuando partió, una señal débil que debemos amplificar y analizar con cuidado para extraer información útil. ¿Y si algo en ese largo viaje afecta a la luz de maneras que no comprendemos completamente? ¿Y si el polvo interestelar absorbe más luz de lo que pensamos, haciendo que las estrellas parezcan más tenues y por lo tanto más lejanas de lo que realmente son? ¿O si absorbe menos, haciendo que parezcan más cercanas? Estas son preguntas que los astrónomos se hacen constantemente y han desarrollado métodos sofisticados para corregir estos efectos, pero ninguna corrección es perfecta y siempre existe la posibilidad de que estemos subestimando o sobreestimando algún factor importante. Y luego están las cefeidas mismas. Durante un siglo, hemos asumido que la relación entre el período de pulsación y la luminosidad de estas estrellas es universal, que una cefeida con un período de 10 días en nuestra galaxia tiene el mismo brillo intrínseco que una cefeida con un período de 10 días en cualquier otra galaxia. Pero, ¿es esto realmente cierto? Las estrellas en diferentes galaxias se formaron en diferentes épocas cósmicas, a partir de nubes de gas con diferentes composiciones químicas. Una cefeida rica en metales podría comportarse de manera ligeramente diferente a una cefeida pobre en metales. Estas diferencias podrían ser pequeñas, pero cuando estamos tratando de medir el universo con precisión de unos pocos %, incluso los efectos pequeños importan. Los astrónomos han dedicado carreras enteras a estudiar estas sutilezas, a caracterizar las propiedades de las cefeidas en diferentes entornos galácticos, a buscar variaciones sistemáticas que podrían afectar nuestras mediciones de distancia. Es un trabajo paciente y meticuloso, lejos de las imágenes dramáticas que solemos asociar con la astronomía. No hay explosiones espectaculares ni descubrimientos repentinos, solo el lento y constante refinamiento de nuestra comprensión, una observación a la vez, un análisis a la vez, una publicación científica a la vez. Y aún así, la tensión de Hubble persiste. A pesar de todos nuestros esfuerzos por identificar y corregir posibles fuentes de error, los dos métodos para medir la tasa de expansión del universo siguen dando resultados diferentes. Algunos científicos creen que esto significa que hay nueva física esperando ser descubierta. Otros sospechan que todavía hay errores sistemáticos escondidos en nuestras mediciones, errores que aún no hemos identificado. Y algunos simplemente aceptan la incertidumbre y continúan trabajando, confiando en que eventualmente, con suficiente tiempo y esfuerzo, la verdad se revelará. Mientras tanto, nosotros podemos descansar en esa incertidumbre. Podemos encontrar paz en saber que no tenemos todas las respuestas, que el universo todavía guarda secretos que están esperando ser descubiertos. Esta noche, mientras te preparas para dormir, deja que esa idea te reconforte en lugar de perturbarte. El cosmos es más misterioso de lo que pensábamos, más complejo, más lleno de preguntas sin responder. Y eso significa que hay más maravillas por venir, más momentos de asombro y descubrimiento en el futuro de la humanidad. Permíteme contarte un poco más sobre las supernovas de tipo Ia, esas explosiones estelares que usamos para medir las distancias más grandes del universo. Ya te expliqué cómo ocurren, cómo una enana blanca acumula masa hasta alcanzar el límite de Chandrasekhar y explota. Pero la historia es más complicada de lo que parece a primera vista, y esa complicación tiene implicaciones para nuestra comprensión del tamaño del cosmos. Durante mucho tiempo, los astrónomos asumieron que todas las supernovas de tipo Ia eran básicamente idénticas. Después de todo, todas explotan cuando alcanzan la misma masa crítica, así que deberían producir la misma cantidad de luz, ¿verdad? Pero a medida que hemos observado más y más de estas explosiones, hemos descubierto que hay variaciones. Algunas supernovas de tipo Ia son un poco más brillantes que otras. Algunas se desvanecen más rápido. Algunas tienen espectros ligeramente diferentes, indicando diferentes composiciones químicas o diferentes condiciones físicas en el momento de la explosión. Los astrónomos han desarrollado métodos para corregir estas variaciones. El más famoso se llama la relación ancho-luminosidad, que
que básicamente dice que las supernovas que se desvanecen más lentamente tienden a ser intrínsecamente más brillantes. Aplicando esta corrección, podemos estandarizar las supernovas y usarlas como candelas estándar más precisas. Pero estas correcciones se basan en observaciones de supernovas relativamente cercanas, donde podemos verificar las distancias usando otros métodos. ¿Qué pasa si las supernovas en el universo distante, las que explotaron hace miles de millones de años, son sistemáticamente diferentes de las cercanas de maneras que no hemos anticipado? Esta es una pregunta que ha cobrado cada vez más importancia en los últimos años. El universo ha cambiado mucho desde el Big Bang. Las primeras generaciones de estrellas se formaron a partir de hidrógeno y helio casi puros, sin los elementos más pesados que se crean en los núcleos de las estrellas y se dispersan cuando éstas mueren. A medida que el universo envejecía, cada generación sucesiva de estrellas heredaba los elementos producidos por las generaciones anteriores. Una enana blanca que explota hoy podría tener una composición química muy diferente a una que explotó hace 10.000 millones de años. ¿Afecta esto el brillo de la explosión? Posiblemente. Algunos estudios sugieren que las supernovas de tipo Ia en el universo temprano podrían ser ligeramente diferentes de las que vemos cerca. Si esto es cierto, podría introducir errores sistemáticos en nuestras mediciones de distancia, errores que se acumularían a medida que miramos más y más lejos en el cosmos. Es otra posible explicación para la tensión de Hubble, otra pieza del rompecabezas que los científicos están tratando de encajar. Hay algo profundamente humilde en todo esto, ¿no te parece? Aquí estamos, una especie que ha existido por apenas un parpadeo en términos cósmicos, tratando de medir distancias que abarcan miles de millones de años luz, usando la luz de estrellas que explotaron antes de que existiera nuestro planeta. Y a pesar de toda nuestra tecnología, a pesar de todos nuestros telescopios y satélites y supercomputadoras, todavía no estamos seguros de si lo estamos haciendo bien. Todavía hay margen para error, todavía hay preguntas sin responder, todavía hay misterios por resolver. Pero esa humildad no es motivo de desesperación. Al contrario, es una invitación a la maravilla. Cada vez que descubrimos que algo que pensábamos que sabíamos era incompleto o incorrecto, abrimos la puerta a nuevos descubrimientos, nuevas teorías, nuevas formas de ver el universo. La historia de la ciencia es una historia de errores corregidos, de suposiciones desafiadas, de paradigmas derrocados, y cada vez que eso sucede, nuestra comprensión del cosmos se profundiza y enriquece de maneras que no podríamos haber anticipado. Si todavía estás aquí escuchando, te invito a dejar un comentario compartiendo qué parte de este viaje has encontrado más interesante hasta ahora. ¿Es la historia de Henrietta Leavitt y sus cefeidas? ¿La tensión de Hubble y su misterio persistente? ¿O simplemente la idea de que podríamos haber calculado mal el tamaño de todo? Me encantaría saber qué pensamientos están flotando en tu mente mientras te preparas para dormir. Volvamos a nuestra escalera de distancias y consideremos otro aspecto que a menudo se pasa por alto. Cada peldaño de la escalera no solo depende de los peldaños inferiores, sino que también está sujeto a sus propias fuentes de incertidumbre. El paralaje tiene errores de medición. Las cefeidas tienen variaciones en sus propiedades que debemos corregir. Las supernovas tienen sus propias peculiaridades. Y cuando combinamos todos estos métodos para construir una imagen coherente del cosmos, las incertidumbres se combinan de maneras complejas. Los estadísticos tienen herramientas sofisticadas para manejar estas incertidumbres combinadas. Pueden propagarlas a través de los cálculos, estimar intervalos de confianza, identificar qué fuentes de error contribuyen más a la incertidumbre final. Pero incluso las mejores herramientas estadísticas tienen límites. Pueden manejar errores aleatorios, las fluctuaciones impredecibles que ocurren de una medición a otra. Pero los errores sistemáticos, los sesgos consistentes que afectan todas las mediciones de la misma manera, son mucho más difíciles de detectar y corregir. Un error sistemático es como una báscula que siempre marca medio kilo de más. No importa cuántas veces te peses, siempre obtendrás un resultado consistentemente incorrecto. La única forma de detectar este error es comprar otra báscula y comparar los resultados. Y aquí está el problema. En cosmología no tenemos otra báscula, solo tenemos un universo para medir. Y todas nuestras mediciones están sujetas a las mismas condiciones físicas, las mismas suposiciones teóricas, las mismas limitaciones instrumentales. Si hay un error sistemático escondido en algún lugar de nuestra escalera de distancias, podría ser muy difícil de encontrar.
Esto no significa que debamos desconfiar de todo lo que creemos saber sobre el cosmos. Las mediciones que hemos hecho son extraordinariamente precisas según cualquier estándar histórico. Podemos estimar el tamaño del universo observable con una precisión de unos pocos %, lo cual es un logro asombroso considerando que apenas hace un siglo no sabíamos que existían otras galaxias además de la nuestra. Pero esa precisión de unos pocos % todavía deja espacio para sorpresas. Un error del 5% en la escala de distancias cósmicas significaría que el universo es 5% más grande o más pequeño de lo que pensamos. Eso podría no parecer mucho, pero a escalas cósmicas representa miles de millones de años luz de diferencia. Y hay otra complicación que debemos considerar. Nuestras mediciones de distancia están íntimamente conectadas con nuestras teorías sobre cómo funciona el universo. No medimos distancias en el vacío. Las medimos dentro de un marco teórico que incluye suposiciones sobre la gravedad, la expansión del espacio, la naturaleza de la energía oscura y muchas otras cosas. Si alguna de esas suposiciones es incorrecta, nuestras mediciones de distancia también lo serían, incluso si los instrumentos funcionan perfectamente. Por ejemplo, asumimos que la energía oscura es constante a través del tiempo y el espacio, que tiene el mismo efecto en la expansión del universo hoy que lo tenía hace 1.000 millones de años. Pero, ¿y si eso no es cierto? ¿Y si la energía oscura cambia, evoluciona, se comporta de manera diferente en diferentes épocas cósmicas? Eso afectaría la relación entre la distancia de un objeto y su corrimiento al rojo, la relación que usamos para inferir qué tan lejos están las cosas. Un universo con energía oscura variable se vería diferente de un universo con energía oscura constante, y nuestras interpretaciones de las observaciones cambiarían en consecuencia. Esta posibilidad ha llevado a algunos cosmólogos a proponer modelos alternativos del universo, modelos en los que la energía oscura no es la constante cosmológica simple que Einstein propuso originalmente. Estos modelos tienen nombres exóticos como quinta esencia y energía fantasma, y predicen comportamientos sutilmente diferentes para la expansión del cosmos. Hasta ahora, las observaciones no han podido distinguir definitivamente entre estos modelos, pero los instrumentos del futuro podrían cambiar eso. Misiones espaciales como Euclid de la ESA y el telescopio espacial Nancy Grace Roman de la NASA están diseñadas específicamente para estudiar la energía oscura con una precisión sin precedentes. Quizás, en las próximas décadas, finalmente sabremos qué es esta misteriosa fuerza que está acelerando la expansión del universo. Mientras tanto, nosotros podemos descansar en la incertidumbre. Podemos contemplar las estrellas sabiendo que todavía no entendemos completamente las distancias que nos separan de ellas. Esa falta de comprensión no es un fracaso, es una invitación. Es el universo diciéndonos que todavía hay trabajo por hacer, misterios por resolver, verdades por descubrir. Y para aquellos de nosotros que no somos astrónomos, que no pasamos nuestras noches en observatorios analizando datos, es simplemente otra razón para maravillarnos ante la complejidad y la belleza del cosmos. Piensa en lo extraordinario que es que podamos hacernos estas preguntas en absoluto. Durante la mayor parte de la historia de la vida en la Tierra, no había nadie que mirara a las estrellas y se preguntara qué tan lejos estaban. Las primeras formas de vida eran demasiado simples para tener consciencia, mucho menos curiosidad. Incluso nuestros ancestros homínidos, hace millones de años, probablemente miraban el cielo nocturno sin preguntarse sobre distancias o composiciones químicas o tasas de expansión. Simplemente veían luces en la oscuridad, quizás hermosas, quizás misteriosas, pero no sujetas a investigación científica. Y luego, en algún momento de nuestra evolución, algo cambió. Desarrollamos la capacidad de preguntarnos por qué. Comenzamos a buscar patrones, a formular teorías, a construir instrumentos para ampliar nuestros sentidos. Inventamos las matemáticas y la física, creamos telescopios y espectrómetros, enviamos sondas a otros planetas y satélites para orbitar el Sol. En apenas unos pocos milenios, pasamos de ser una especie que apenas sobrevivía en las sabanas africanas a una especie que debate sobre la naturaleza de la energía oscura y la tasa de expansión del universo. Es un logro asombroso, quizás el logro más asombroso de cualquier especie en la historia conocida de la vida, y sin embargo, todavía somos tan pequeños, tan limitados, tan confinados a nuestro pequeño rincón del cosmos. No podemos viajar a otras estrellas, al menos no todavía. No podemos experimentar directamente las distancias que medimos.
Solo podemos sentarnos aquí, en nuestro pequeño planeta azul, mirando hacia afuera y tratando de entender lo que vemos. Y quizás, solo quizás, hemos cometido algunos errores en el camino. Quizás el universo es más grande de lo que pensamos, o más pequeño, o simplemente diferente de maneras que todavía no comprendemos. Eso estaría bien. Eso sería, de hecho, maravilloso, porque significaría que todavía hay más por aprender, más por descubrir, más razones para seguir mirando hacia las estrellas con asombro y curiosidad. Ahora quiero llevarte un poco más profundo en la historia de cómo medimos las cefeidas, porque hay detalles fascinantes que a menudo se pasan por alto. Cuando Henrietta Leavitt descubrió la relación periodo-luminosidad, no tenía forma de saber las distancias absolutas a las cefeidas que estaba estudiando. Solo podía comparar los brillos relativos de las estrellas dentro de las nubes de Magallanes, asumiendo que todas estaban aproximadamente a la misma distancia de nosotros. Esto le permitió descubrir que las cefeidas con periodos más largos eran más brillantes, pero no le decía cuán brillantes eran en términos absolutos. Para convertir la relación de Leavitt en una herramienta útil para medir distancias, los astrónomos necesitaban calibrar la escala. Necesitaban encontrar al menos una cefeida cuya distancia pudieran medir directamente, usando paralaje u otro método independiente, y usar esa medición para establecer el punto cero de la relación periodo-luminosidad. Solo entonces podrían aplicar la relación a cefeidas más distantes y calcular qué tan lejos estaban. Este proceso de calibración ha sido refinado continuamente a lo largo del último siglo. Cada vez que obtenemos mejores mediciones de paralaje para las cefeidas cercanas, podemos recalibrar la relación y actualizar nuestras estimaciones de distancia para todo lo demás. Las misiones Hipparcos y Gaia han sido particularmente importantes en este sentido, proporcionando paralajes precisos para cientos de cefeidas en nuestra galaxia. Pero incluso con estos datos mejorados, la calibración no es perfecta. Siempre hay incertidumbres, siempre hay fuentes potenciales de error sistemático. Una complicación es que las cefeidas más cercanas, las que podemos medir con paralaje, no son necesariamente representativas de las cefeidas en otras galaxias. Nuestra Vía Láctea tiene una historia particular de formación estelar y enriquecimiento químico. Las cefeidas aquí podrían tener propiedades ligeramente diferentes de las cefeidas en, digamos, la galaxia de Andrómeda, o en las galaxias más distantes que usamos para medir la tasa de expansión del universo. Si estas diferencias afectan la relación período-luminosidad, nuestras mediciones de distancia podrían estar sesgadas de maneras sutiles pero significativas. Los astrónomos han tratado de abordar este problema estudiando cefeidas en una variedad de entornos galácticos, buscando evidencia de variaciones sistemáticas en sus propiedades. Algunos estudios han sugerido que la relación período-luminosidad podría depender ligeramente de la metalicidad de las estrellas, es decir, de la abundancia de elementos más pesados que el helio en sus atmósferas. Otros estudios no han encontrado tal dependencia, o han encontrado efectos en la dirección opuesta. La situación todavía no está completamente resuelta, y es una de las áreas de investigación activa en la cosmología observacional. Mientras tanto, hay otro peldaño de la escalera de distancias que deberíamos explorar: las estrellas de la punta de la rama de las gigantes rojas, o TRGB por sus siglas en inglés. Estas son estrellas viejas que han agotado el hidrógeno en sus núcleos y están quemando helio. Cuando alcanzan un cierto punto en su evolución, experimentan un evento llamado el flash de helio. Y esto sucede a una luminosidad muy específica que depende principalmente de la física fundamental y no tanto de las condiciones locales. Esto las convierte en candelas estándar potencialmente muy confiables. Lo interesante es que cuando usamos estrellas TRGO para medir la tasa de expansión del universo, obtenemos un valor que es algo diferente del que obtenemos usando cefeidas. No es una diferencia enorme, pero es suficiente para complicar la imagen. ¿Cuál método es más correcto? ¿O ambos tienen errores sistemáticos que aún no hemos identificado? Estas preguntas siguen siendo debatidas activamente en la comunidad científica, y no está claro cuándo, o si, se resolverán definitivamente. Esta multiplicidad de métodos y resultados podría parecer confusa, incluso frustrante, pero yo lo veo de otra manera. Lo veo como evidencia de la riqueza y complejidad del universo, de la dificultad de medir algo tan vasto e inhumano con nuestras herramientas limitadas. Cada método tiene sus fortalezas y debilidades, sus suposiciones y sus incertidumbres. El hecho de que no siempre coincidan no es necesariamente una señal de que algo está mal.
podría ser simplemente una señal de que la realidad es más complicada de lo que nuestros modelos simples capturan. Y en cierto sentido, eso es reconfortante. Un universo que pudiéramos entender completamente, que pudiéramos medir sin ambigüedad, que no guardara secretos ni sorpresas, sería un universo más pequeño, menos interesante, menos digno de asombro. El hecho de que todavía estemos descubriendo, todavía debatiendo, todavía preguntándonos, significa que el cosmos sigue siendo un lugar de misterio y maravilla. Y para mí, eso es exactamente como debería ser. Ahora, déjame llevarte a un aspecto diferente de esta historia, uno que tiene que ver con cómo interpretamos los datos que recopilamos. Cuando los astrónomos miden la luz de una supernova distante, no obtienen un número limpio y perfecto. Obtienen datos ruidosos, afectados por las imperfecciones de los detectores, las variaciones en la atmósfera terrestre, si están observando desde el suelo, la luz de otras estrellas cercanas, y docenas de otros factores. Extraer la información útil de este ruido requiere técnicas estadísticas sofisticadas y suposiciones sobre la naturaleza del ruido y las señales. Diferentes equipos de investigación a veces usan diferentes técnicas para analizar los mismos datos y pueden llegar a conclusiones ligeramente diferentes. Esto no significa que alguien esté haciendo algo mal, simplemente refleja la naturaleza del análisis científico de datos complejos. Pero sí significa que hay una capa adicional de incertidumbre en nuestras mediciones, una que no siempre se refleja completamente en las barras de error, publicadas en los artículos científicos. En los últimos años, ha habido un esfuerzo creciente en la comunidad astronómica por estandarizar los métodos de análisis y hacer que los datos sean más accesibles para la verificación independiente. Este movimiento hacia la ciencia abierta y reproducible es enormemente positivo, porque permite que diferentes grupos verifiquen el trabajo de otros e identifiquen posibles fuentes de error o sesgo, pero también ha revelado algunas tensiones y desacuerdos que antes estaban ocultos, a medida que diferentes equipos encuentran resultados que no siempre coinciden. La tensión de Hubble es, en muchos sentidos, el ejemplo más visible de este fenómeno. Los dos valores diferentes para la tasa de expansión del universo provienen de análisis cuidadosos y rigurosos de datos de alta calidad. Ambos equipos han revisado y vuelto a revisar su trabajo, buscando posibles errores o sesgos. Ambos han publicado sus métodos y datos para que otros puedan verificarlos. Y sin embargo, los dos números siguen sin coincidir. Algo está pasando, pero todavía no sabemos qué es. Algunas personas podrían encontrar esto frustrante o incluso perturbador. ¿No se supone que la ciencia nos da respuestas claras y definitivas? Pero esa expectativa malinterpreta cómo funciona realmente la ciencia, especialmente en las fronteras del conocimiento. La ciencia no es un proceso de revelación instantánea de verdades absolutas, es un proceso gradual de refinamiento, de eliminación de errores, de aproximación cada vez más cercana a la realidad. A veces ese proceso es desordenado, a veces involucra desacuerdos y debates, a veces lleva décadas resolver una controversia aparentemente simple, y mientras tanto, nosotros, los que no somos científicos profesionales, podemos sentarnos y disfrutar del espectáculo. Podemos maravillarnos ante la complejidad de los problemas que los cosmólogos están tratando de resolver, ante la ingeniosidad de los métodos que han desarrollado, ante la perseverancia con la que continúan trabajando incluso cuando las respuestas se les escapan. Podemos encontrar belleza en la incertidumbre, misterio en lo desconocido, y paz en saber que el universo todavía tiene secretos por revelar. Respira profundamente ahora. Siente cómo tu cuerpo se relaja un poco más con cada exhalación. El cosmos está ahí afuera, vasto e incomprensible, pero no amenazante. Es simplemente grande, simplemente misterioso, simplemente hermoso. Y tú eres parte de él, hecho de los mismos átomos que fueron forjados en los núcleos de estrellas antiguas, contemplando las mismas estrellas que tus ancestros miraron hace miles de generaciones. Hay una continuidad ahí, una conexión que trasciende todas nuestras incertidumbres sobre distancias y tasas de expansión. Hablemos ahora sobre algo que podría ayudarte a visualizar la escala de lo que estamos discutiendo. Cuando digo que podríamos haber calculado mal el tamaño del universo, ¿qué significa eso en términos concretos? Permíteme intentar darte una perspectiva. El universo observable tiene un diámetro de aproximadamente 93.000 millones de años luz, según nuestras mejores estimaciones actuales. Eso es la distancia que la luz podría viajar
en 93.000 millones de años, si tuviera todo ese tiempo. Pero espera, podrías decir, el universo solo tiene aproximadamente 13.800 millones de años. ¿Cómo puede ser más grande que la distancia que la luz podría haber viajado en ese tiempo? La respuesta tiene que ver con la expansión del espacio mismo. Cuando la luz de una galaxia distante comenzó su viaje hacia nosotros, esa galaxia estaba mucho más cerca de lo que está ahora. Pero mientras la luz viajaba, el espacio entre nosotros y la galaxia se expandía, estirando la distancia. Es como caminar hacia alguien en una cinta de correr que está moviéndose en la dirección opuesta. Aunque estás avanzando, el suelo debajo de ti se está alejando, y la distancia total que recorres termina siendo mayor de lo que habrías esperado. Este efecto significa que las galaxias más distantes que podemos ver están mucho más lejos ahora de lo que estaban cuando emitieron la luz que estamos recibiendo. Y si nuestras mediciones de la tasa de expansión están equivocadas, nuestra estimación de cuánto se ha expandido el espacio también estaría equivocada. Un error del 5% en la tasa de expansión podría traducirse en un error del 5% o más en el tamaño del universo observable. Eso sería casi 5.000 millones de años luz en cada dirección, más grande o más pequeño de lo que pensamos actualmente. 5.000 millones de años luz. Es difícil imaginar lo que eso significa. Nuestra galaxia, la Vía Láctea, tiene aproximadamente 100.000 años luz de diámetro. Así que un error de 5.000 millones de años luz sería equivalente a 50.000 veces el diámetro de nuestra galaxia. Podrías colocar 50.000 vías lácteas en línea, una al lado de la otra, y esa sería la escala del error que estamos considerando. Y sin embargo, en el gran esquema del cosmos, ese error podría no importar tanto. El universo seguiría siendo incomprensiblemente vasto, lleno de más galaxias de las que podríamos contar, más estrellas de las que podríamos nombrar, más mundos de los que podríamos explorar en 1 millón de vidas humanas. Si el universo es un 5% más grande de lo que pensamos, eso no cambia nuestra experiencia cotidiana. No afecta el precio del pan, o el clima de mañana, o la felicidad de nuestras relaciones. Es simplemente un hecho sobre la realidad, un detalle en el gran tapiz del cosmos, interesante para los astrónomos pero irrelevante para la mayoría de las preocupaciones humanas. Y sin embargo, hay algo profundamente importante en saber la verdad, incluso verdades que no tienen aplicaciones prácticas inmediatas. Queremos saber qué tan grande es el universo no porque esa información vaya a mejorar nuestras vidas de alguna manera tangible, sino porque somos criaturas curiosas, criaturas que encuentran significado en la comprensión, criaturas que se sienten más en casa en un universo que entienden aunque sea un poco. La búsqueda del conocimiento por el conocimiento mismo es una de las características más nobles de la humanidad, y la cosmología representa esa búsqueda en su forma más pura. Piensa en los astrónomos que pasan noches enteras en observatorios fríos y remotos, ajustando instrumentos, recopilando datos, analizando espectros. No lo hacen por dinero o fama, porque hay muy poco de ambos en la astronomía. Lo hacen porque quieren saber, porque la pregunta de qué hay ahí afuera es demasiado importante para ignorar, porque la belleza del cosmos los ha capturado y no los suelta. Son los herederos de una tradición que se remonta a los primeros humanos que miraron las estrellas y se preguntaron qué eran, y llevan esa tradición hacia adelante con cada observación que hacen. Si estás todavía aquí escuchando, tomándote un momento para reflexionar sobre todo lo que hemos explorado, me encantaría que dejaras un comentario compartiendo qué es lo que más te ha fascinado hasta ahora. ¿Es la idea de que podríamos estar midiendo mal el universo? ¿La historia de cómo construimos nuestra escalera de distancias cósmicas? ¿O simplemente la sensación de flotar en un cosmos vasto e incomprensible mientras te preparas para dormir? Cualquiera que sea tu respuesta, me alegra que estés aquí, compartiendo este viaje conmigo. Ahora vamos a adentrarnos un poco más en las implicaciones de lo que hemos estado discutiendo. Si nuestras mediciones de distancia están equivocadas, ¿qué más podría estar equivocado? La respuesta es, potencialmente muchas cosas. La edad del universo, por ejemplo, está íntimamente conectada con su tasa de expansión. Si el universo se está expandiendo más rápido de lo que pensamos, entonces habría tardado menos tiempo en alcanzar su tamaño actual, lo que significaría que es más joven. Si se está expandiendo más lento, sería más viejo. La diferencia podría ser de varios cientos de millones de años, quizás incluso 1.000 millones. No es un cambio enorme en términos cósmicos, pero sería significativo para nuestra comprensión de la historia del universo.
Esto podría tener implicaciones para nuestra comprensión de cuándo se formaron las primeras estrellas y galaxias, cuándo se encendieron las primeras luces en un universo que había sido completamente oscuro después del Big Bang. Si el universo es más joven de lo que pensamos, significa que estos eventos ocurrieron más recientemente y que la evolución del cosmos ha sido más rápida. Si es más viejo, los procesos habrían tenido más tiempo para desarrollarse, lo que podría explicar algunas observaciones que actualmente nos resultan desconcertantes. Por ejemplo, hemos descubierto galaxias extremadamente distantes que parecen sorprendentemente maduras y masivas para su edad aparente. Si estas galaxias realmente se formaron tan poco tiempo después del Big Bang como nuestras mediciones sugieren, los modelos de formación de galaxias tendrían dificultades para explicar cómo crecieron tan rápido. Pero si el universo es más viejo, o si nuestras estimaciones de distancia están equivocadas de alguna manera, el problema podría resolverse. Las galaxias habrían tenido más tiempo para crecer, o podrían estar más cerca de lo que pensamos, lo que significaría que estamos viendo una época más tardía de su evolución. También hay implicaciones para nuestra comprensión de la energía oscura. Recuerda que la existencia de la energía oscura fue inferida principalmente a partir de observaciones de supernovas de tipo IA distantes. Si esas observaciones están afectadas por errores sistemáticos en nuestras mediciones de distancia, nuestra comprensión de la energía oscura también podría necesitar ser revisada. Quizás la energía oscura no es exactamente lo que pensamos que es. Quizás su efecto sobre la expansión del universo es diferente de lo que nuestros modelos predicen. Esta posibilidad ha llevado a algunos físicos a proponer alternativas a la energía oscura. Algunos sugieren que lo que estamos viendo no es una nueva forma de energía, sino un efecto de la gravedad que nuestras teorías actuales no capturan correctamente. La relatividad general de Einstein funciona extraordinariamente bien a las escalas que podemos probar directamente, pero nunca ha sido verificada a las escalas cosmológicas más grandes. ¿Y si la gravedad se comporta de manera ligeramente diferente a distancias de miles de millones de años luz? Eso podría mimetizar el efecto de la energía oscura sin requerir ninguna sustancia exótica. Estas ideas son especulativas, y la mayoría de los cosmólogos todavía creen que la energía oscura es real y que nuestras mediciones son fundamentalmente correctas. Pero la posibilidad de que estemos equivocados permanece abierta, y es una de las razones por las que los científicos continúan refinando sus mediciones, buscando errores, explorando alternativas. La ciencia progresa no a pesar del escepticismo, sino gracias a él. Es precisamente porque los científicos están dispuestos a cuestionar sus propios resultados que podemos confiar en que eventualmente llegarán a la verdad. Mientras tanto, tú y yo podemos flotar en este océano de incertidumbre, dejando que las preguntas nos rodeen sin exigir respuestas inmediatas. El universo es lo que es, independientemente de nuestras mediciones. Las galaxias giran, las estrellas brillan, el espacio se expande, todo siguiendo las leyes de la física, indiferente a nuestros esfuerzos por comprenderlo. Hay algo profundamente pacífico en esa indiferencia. No estamos obligados a tener todas las respuestas. No estamos obligados a entender todo. Podemos simplemente existir, pequeños fragmentos de conciencia en un cosmos vasto, maravillándonos ante lo que podemos percibir, aceptando lo que no podemos comprender. Déjame contarte sobre algunas de las observaciones recientes que han añadido nuevas dimensiones a este misterio. El telescopio espacial James Webb, lanzado a finales de 2021, ha estado proporcionando imágenes y datos sin precedentes del universo distante, y algunas de las cosas que ha encontrado han sorprendido a los astrónomos. Una de las sorpresas más comentadas es la existencia de galaxias masivas y aparentemente maduras en el universo muy temprano, apenas unos cientos de millones de años después del Big Bang. Según nuestros modelos de formación de galaxias, no debería haber suficiente tiempo para que estas estructuras se desarrollen tan completamente. Y sin embargo, ahí están, brillando en las imágenes del web, desafiando nuestras expectativas. ¿Qué significa esto? Hay varias posibilidades. Quizás nuestros modelos de formación de galaxias necesitan ser revisados. Quizás las galaxias pueden formarse y crecer más rápido de lo que pensábamos bajo ciertas condiciones. O quizás, y aquí volvemos a nuestro tema principal, nuestras estimaciones de distancia para estas galaxias están equivocadas. Si las galaxias están más cerca de lo que creemos, estaríamos viendo una época más tardía de la historia cósmica, cuando las galaxias habrían tenido más tiempo para madurar. Es demasiado pronto para saber cuál de estas explicaciones es correcta,
Los datos del web todavía están siendo analizados y pasarán años antes de que tengamos una imagen clara de lo que significan. Pero el hecho de que estas observaciones estén desafiando nuestras expectativas es emocionante. Significa que hay algo nuevo por aprender, algo que nuestras teorías actuales no capturan completamente. Y en la ciencia, las sorpresas son a menudo las mejores maestras. También hay resultados intrigantes de otras fuentes. Las ondas gravitacionales, detectadas por primera vez en 2015, proporcionan una forma completamente nueva de medir distancias en el universo. Cuando dos agujeros negros o estrellas de neutrones se fusionan, emiten ondas gravitacionales que podemos detectar aquí en la Tierra. La amplitud de estas ondas nos dice cuánta energía se liberó en la fusión, y combinando esto con la amplitud observada, podemos calcular qué tan lejos ocurrió el evento. Es un método completamente independiente de la escalera de distancias tradicional, y tiene el potencial de proporcionar una verificación crucial de nuestras mediciones. Hasta ahora, las mediciones de distancia basadas en ondas gravitacionales son consistentes con nuestras estimaciones existentes, pero las incertidumbres son todavía grandes. Necesitamos detectar muchos más eventos para reducir los errores estadísticos y tener una comparación realmente precisa. Los detectores de ondas gravitacionales están siendo mejorados constantemente, y nuevos detectores están siendo planeados, así que esta es un área que probablemente verá avances significativos en las próximas décadas. Imagina, por un momento, que pudieras viajar instantáneamente a través del cosmos, visitando una galaxia tras otra, midiendo directamente las distancias sin tener que depender de la luz y sus interpretaciones. Podrías volar hasta una galaxia que creemos está a 100 millones de años luz, y descubrir que en realidad estaba a 90 millones, o a 110. Podrías verificar nuestras mediciones, confirmar o refutar nuestras teorías, resolver el misterio de una vez por todas. Por supuesto, esto es imposible. Las leyes de la física, tal como las entendemos, no permiten viajes más rápidos que la luz. Estamos confinados a nuestro pequeño rincón del universo, mirando hacia afuera con nuestros telescopios, tratando de entender lo que vemos basándonos en la luz que ha viajado durante millones o miles de millones de años para llegar a nosotros. Es una limitación fundamental, una barrera que probablemente nunca podremos superar. Y sin embargo, hemos logrado tanto a pesar de esta limitación. Hemos mapeado la estructura del universo a escalas incomprensibles. Hemos rastreado la historia cósmica desde los primeros momentos después del Big Bang hasta el presente. Hemos descubierto que el universo está dominado por sustancias misteriosas, materia oscura y energía oscura, que ni siquiera podemos ver directamente. Todo esto sin movernos de nuestro pequeño planeta, usando solo la luz que llega a nuestros instrumentos. Es un logro extraordinario, quizás el logro intelectual más grande de la humanidad. Y el hecho de que todavía haya incertidumbres, todavía misterios, todavía preguntas sin responder, no disminuye este logro. Al contrario, lo hace más impresionante. Estamos empujando los límites de lo que es posible saber, alcanzando hacia las fronteras del conocimiento humano y encontrando que esas fronteras se extienden más allá de lo que habíamos imaginado. Ahora quiero que te relajes aún más profundamente. Deja que tus pensamientos se vuelvan más difusos, menos enfocados. No necesitas recordar los detalles de lo que hemos discutido. Lo que importa es la sensación, la impresión, la experiencia de flotar en un cosmos vasto e incomprensible, donde las distancias son inciertas y los misterios abundan. Deja que esa sensación te envuelva como una manta, reconfortante y cálida. El paralaje, las cefeidas, las supernovas, la tensión de Hubble, todos estos son solo nombres para nuestra búsqueda de comprensión. Debajo de los términos técnicos hay algo más simple y más profundo, el deseo de saber dónde estamos, qué tan grande es nuestro hogar, qué lugar ocupamos en el gran esquema de las cosas. Es una pregunta que los humanos se han hecho desde que miraron por primera vez las estrellas, y es una pregunta que probablemente seguiremos haciéndonos mientras exista nuestra especie. Las respuestas que hemos encontrado son provisionales, sujetas a revisión, imperfectas, pero son nuestras respuestas, ganadas a través de siglos de observación y pensamiento, de error y corrección, de imaginación y rigor. Y el proceso de encontrarlas, el viaje hacia la comprensión, es quizás más valioso que las respuestas mismas, porque en ese viaje nos transformamos, nos expandimos, nos convertimos en algo más de lo que éramos antes. Dejamos de ser simplemente habitantes de un planeta
y nos convertimos en ciudadanos del cosmos, conscientes de nuestra pequeñez y nuestra grandeza al mismo tiempo. Esa es la paradoja del conocimiento cosmológico. Cuanto más aprendemos sobre el universo, más pequeños nos sentimos en comparación con su inmensidad. Y sin embargo, el hecho de que podamos aprenderlo, que nuestras pequeñas mentes puedan alcanzar a través de miles de millones de años luz para tocar las estrellas con nuestro entendimiento, nos hace infinitamente grandes. Somos el universo contemplándose a sí mismo, materia que ha adquirido la capacidad de preguntarse de dónde viene y hacia dónde va. Si estás todavía despierto, si estas palabras todavía te están llegando, quiero que sepas que es perfectamente normal quedarse dormido en medio de una historia. No hay necesidad de escuchar hasta el final. El cosmos seguirá ahí mañana, con todos sus misterios y maravillas. Las preguntas que hemos explorado esta noche no van a ninguna parte. Puedes volver a ellas cuando quieras, contemplarlas de nuevo, dejar que te lleven a nuevas profundidades de asombro y curiosidad. Por ahora, simplemente descansa. Deja que tu respiración se vuelva más lenta, más profunda. Siente el peso de tu cuerpo contra la superficie donde descansas, la gravedad de la Tierra sosteniéndote suavemente, la misma gravedad que mantiene a la Luna en órbita y a los planetas girando alrededor del Sol. Eres parte de este gran ballet cósmico, un participante en la danza del universo, aunque estés completamente quieto. Los científicos seguirán trabajando mientras duermes. En observatorios alrededor del mundo, en laboratorios y oficinas, continuarán recopilando datos, refinando modelos, debatiendo interpretaciones. Quizás mañana harán un descubrimiento que cambie todo lo que pensábamos que sabíamos. O quizás solo darán otro pequeño paso hacia la verdad, otro peldaño en la escalera que se extiende hacia las estrellas. De cualquier manera, el progreso continúa, lento pero constante, llevándonos cada vez más cerca de una comprensión más completa del cosmos que habitamos. Y mientras tanto, las estrellas brillan, indiferentes a nuestros esfuerzos por medirlas. Las galaxias giran, siguiendo sus órbitas de miles de millones de años. El espacio se expande, estirando las distancias entre los cúmulos de galaxias, alejando todo de todo lo demás. Es un universo en movimiento, un universo en constante cambio, pero también un universo de patrones y regularidades, de leyes físicas que hemos aprendido a descifrar. Quizás hemos calculado mal el tamaño de todo. Quizás el universo es más grande o más pequeño de lo que nuestras mejores estimaciones sugieren. Quizás hay errores escondidos en nuestra escalera de distancias, sutiles sesgos que aún no hemos descubierto. Pero incluso si es así, la búsqueda continúa. Y esa búsqueda, ese impulso incansable hacia la comprensión, es quizás lo más hermoso de todo. Ahora vamos a explorar algo más profundo, algo que conecta nuestra discusión técnica sobre mediciones de distancia con preguntas más filosóficas sobre la naturaleza del conocimiento y la realidad. Porque cuando hablamos de calcular mal el tamaño del universo, estamos tocando cuestiones que van más allá de la astronomía. ¿Qué significa realmente medir algo? Cuando decimos que una galaxia está a 100 millones de años luz de distancia, ¿qué estamos diciendo exactamente? En un sentido, estamos describiendo cuánto tardaría la luz en viajar desde esa galaxia hasta nosotros si el espacio no se estuviera expandiendo. Pero el espacio sí se está expandiendo, así que esa definición se vuelve complicada. También podríamos estar describiendo la distancia que la luz ha recorrido durante su viaje, lo cual es diferente de la distancia que separa ahora a la galaxia de nosotros, debido a la expansión que ha ocurrido mientras la luz viajaba. Los cosmólogos tienen diferentes formas de hablar sobre distancias, dependiendo de lo que quieren enfatizar. Hay distancias de luminosidad, distancias angulares, distancias comóviles y otras variantes. Cada una mide algo ligeramente diferente, y cada una es útil para diferentes propósitos, pero ninguna de ellas es la distancia en el sentido simple y cotidiano que usamos cuando decimos que la tienda está a 2 kilómetros de nuestra casa. Esta multiplicidad de definiciones no es un defecto de la cosmología, es un reflejo de la complejidad del espacio-tiempo en escalas cósmicas. En nuestro entorno cotidiano, el espacio es aproximadamente plano y estático. Las distancias son simples y no cambian con el tiempo, excepto cuando los objetos se mueven. Pero a escalas cosmológicas, el espacio está curvado por la gravedad y se expande con el tiempo. Las distancias se vuelven conceptos más ricos y sutiles, con múltiples facetas que necesitan ser distinguidas y comprendidas. Cuando decimos que podríamos haber calculado mal el tamaño del universo, entonces
¿De qué tamaño estamos hablando? La respuesta depende de cómo definamos el tamaño, qué distancia estemos usando, qué suposiciones estemos haciendo sobre la geometría y la evolución del espacio. Un error en nuestras mediciones podría afectar algunas de estas definiciones más que otras. Podría cambiar nuestra estimación de la distancia de luminosidad a una galaxia sin cambiar tanto la distancia angular, o viceversa. El universo no tiene un tamaño único y simple que podamos medir mal. Tiene múltiples tamaños, múltiples dimensiones de magnitud, cada una sujeta a sus propias fuentes de incertidumbre. Esta complejidad puede ser desconcertante, pero también es fascinante. Nos recuerda que el universo no está obligado a ajustarse a nuestras intuiciones simples. Las categorías que funcionan perfectamente bien en nuestra experiencia cotidiana, como la distancia, pueden volverse mucho más ricas y matizadas cuando las aplicamos a escalas más allá de lo humano. Y al tratar de entender estas complejidades, expandimos nuestras mentes, desarrollamos nuevas formas de pensar, crecemos como seres racionales. También vale la pena reflexionar sobre cómo nuestras mediciones del universo están inevitablemente ligadas a nuestra posición dentro de él. No podemos pararnos fuera del cosmos y mirarlo desde afuera. Somos parte del sistema que estamos tratando de medir, y eso impone limitaciones fundamentales en lo que podemos saber. Por ejemplo, solo podemos ver la luz que ha tenido tiempo de llegar hasta nosotros desde el Big Bang. Hay regiones del universo que están tan lejos que su luz todavía está en camino, o incluso regiones de las que la luz nunca llegará porque el espacio se está expandiendo más rápido de lo que la luz puede viajar. Estas regiones existen, presumiblemente, pero están fuera de nuestro horizonte observable. Nunca podremos medirlas, nunca podremos incluirlas en nuestros mapas del cosmos. ¿Qué tan grande es el universo más allá de lo que podemos observar? No lo sabemos, y quizás nunca lo sabremos. Podría ser finito pero enorme, extendiéndose mucho más allá de nuestro horizonte. Podría ser infinito, sin límites ni fronteras, galaxias extendiéndose para siempre en todas las direcciones. Las teorías cosmológicas hacen diferentes predicciones y algunas de ellas pueden ser probadas con observaciones del universo observable. Pero la pregunta última sobre qué hay más allá de lo que podemos ver puede estar fuera del alcance de la ciencia, y eso está bien. No todas las preguntas necesitan respuestas. Algunas preguntas son valiosas simplemente por ser preguntas, por abrir nuestras mentes a posibilidades que de otra manera no habríamos considerado. La pregunta sobre el tamaño total del universo es una de esas preguntas. Nos invita a imaginar algo más grande que cualquier cosa que podamos experimentar directamente, algo que trasciende los límites de nuestro conocimiento posible. Y en esa imaginación, en ese estiramiento de nuestra mente hacia lo inimaginable, encontramos una forma de belleza que no requiere respuestas definitivas. Piensa en las generaciones de humanos que han mirado el cielo nocturno y se han preguntado qué tan grande es todo eso. Cada generación ha tenido sus propias respuestas, sus propias teorías, sus propias mediciones. Los antiguos pensaban que el cielo era una bóveda sólida con luces incrustadas. Los astrónomos del siglo XVIII sabían que las estrellas eran soles lejanos, pero no tenían idea de que existían otras galaxias. Los cosmólogos del siglo XX descubrieron la expansión del universo y estimaron su tamaño en miles de millones de años luz. Y nosotros, en el siglo XXI, refinamos esas estimaciones y nos preguntamos si son correctas. Cada generación ha pensado que estaba cerca de la respuesta final, y cada generación ha sido sorprendida por descubrimientos que expandieron y transformaron su comprensión. ¿Por qué debería ser diferente para nosotros? Quizás, dentro de 100 años, nuestros descendientes mirarán hacia atrás a nuestra cosmología actual y sonreirán ante nuestras incertidumbres y errores, de la misma manera que nosotros sonreímos ante las teorías de nuestros antepasados, y sus descendientes harán lo mismo con ellos. Es una cadena sin fin, un progreso perpetuo hacia una comprensión que siempre retrocede, siempre invitándonos a seguir adelante. Pero esta noche no necesitamos seguir adelante. Esta noche podemos descansar en donde estamos, en este momento de nuestra búsqueda colectiva de comprensión. Podemos aceptar nuestras incertidumbres, abrazar nuestras preguntas sin responder y encontrar paz en el misterio. El universo no nos exige que lo entendamos completamente. Solo nos invita a contemplarlo, a maravillarnos ante él, a sentir nuestra conexión con él, aunque esa conexión esté envuelta en misterio. Respira profundamente. Siente cómo el aire llena tus pulmones.
cómo tu pecho se expande y luego se relaja. El oxígeno que respiras fue creado en los núcleos de estrellas que murieron hace miles de millones de años, mucho antes de que existiera nuestro sistema solar. El hierro en tu sangre, el calcio en tus huesos, el carbono en cada célula de tu cuerpo, todos fueron forjados en hornos estelares y dispersados por el cosmos en supernovas. Eres literalmente polvo de estrellas, materia cósmica que ha adquirido la capacidad de contemplar su propio origen. Esta conexión con el cosmos es real, verificable, científica. No es poesía ni metáfora. Los átomos en tu cuerpo tienen una historia que se extiende miles de millones de años hacia atrás, a través de múltiples generaciones de estrellas, hasta los primeros momentos después del Big Bang. Cuando te preguntas sobre el tamaño del universo, estás siendo el universo preguntándose sobre sí mismo. Cuando buscas comprender las distancias cósmicas, estás siendo materia, tratando de medir la extensión de su propio ser. Hay algo profundamente apropiado en que no tengamos todas las respuestas. Un universo que pudiéramos entender completamente sería un universo más pequeño que nuestra capacidad de comprensión. Pero el universo real es más grande, más complejo, más misterioso. Desborda nuestra comprensión, escapa nuestras categorías, desafía nuestras mediciones. Y en ese desbordamiento, en esa escapatoria, en ese desafío, el universo nos muestra su grandeza verdadera. Quizás hemos calculado mal el tamaño de todo. Quizás siempre estaremos calculando mal, acercándonos asintóticamente a la verdad, pero nunca alcanzándola completamente. Eso no sería un fracaso, sería simplemente la naturaleza de nuestra situación, la condición de ser seres finitos tratando de comprender algo infinito o casi infinito. Y podemos encontrar paz en esa condición, podemos abrazar nuestra finitud en lugar de lamentarla. Esta noche, mientras te preparas para dormir, deja que el cosmos te arrope como una manta de estrellas. Imagina que estás flotando en el espacio intergaláctico, rodeado por un vacío inmenso pero salpicado por las luces distantes de galaxias en todas las direcciones. Cada luz es un sistema de cientos de miles de millones de estrellas, cada estrella quizás con sus propios planetas, quizás con sus propias formas de vida contemplando el mismo cosmos desde sus propias perspectivas limitadas. No estás solo en este viaje de comprensión. ¿Hay otros seres conscientes ahí afuera? Probablemente, aunque no los hayamos encontrado todavía. Están mirando el mismo cielo, haciéndose las mismas preguntas, construyendo sus propias escaleras de distancias hacia las mismas estrellas. Quizás ellos también están calculando mal el tamaño de todo. Quizás todos los seres conscientes en el universo están condenados a la misma incertidumbre, la misma búsqueda perpetua de respuestas que siempre se les escapan. O quizás algunos de ellos han encontrado respuestas que nosotros no hemos descubierto todavía. Quizás hay civilizaciones más antiguas que han refinado sus mediciones durante millones de años y tienen una comprensión del cosmos que haría que nuestra cosmología pareciera primitiva en comparación. Quizás algún día encontraremos sus señales, aprenderemos de su conocimiento, daremos un salto gigante hacia adelante en nuestra comprensión gracias a su ayuda. O quizás estamos solos, la única chispa de conciencia en un universo de materia inerte, los únicos que se preguntan sobre el tamaño de todo. En ese caso, nuestras preguntas son aún más preciosas, porque no hay nadie más que las haga. Nuestras incertidumbres son aún más nobles, porque no hay nadie más que las enfrente. Somos los únicos ojos del universo, las únicas mentes que contemplan su propia vastedad. Pero esta noche no necesitas decidir qué creer. No necesitas resolver el misterio de si hay otras inteligencias en el cosmos. No necesitas tener todas las respuestas sobre el tamaño del universo o la precisión de nuestras mediciones. Solo necesitas descansar, dejar que tu cuerpo se relaje, permitir que tu mente flote libremente entre las estrellas. El cosmos seguirá ahí mañana, con todos sus misterios intactos. Las preguntas seguirán esperando, pacientes e inexorables. Los científicos seguirán trabajando, los telescopios seguirán observando, los datos seguirán acumulándose, y quizás, poco a poco, nos acercaremos a la verdad, aunque nunca la alcancemos completamente. Por ahora, simplemente existe, simplemente respira, simplemente sé parte del universo que se contempla a sí mismo, aunque esa contemplación esté llena de incertidumbres. Hay belleza en la incertidumbre, hay paz en el misterio, hay descanso en saber que no todas las preguntas tienen respuestas, y que eso está bien. El universo es vasto,
quizás más vasto de lo que pensamos, quizás menos. Las estrellas brillan, sus distancias imprecisamente conocidas pero reales de todos modos. El espacio se expande, llevando las galaxias lejos de nosotros a velocidades que todavía estamos tratando de medir con precisión. Y tú estás aquí, en este pequeño rincón del cosmos, descansando, respirando, siendo. Eso es suficiente. Eso es más que suficiente. Eso es todo lo que necesitas ser esta noche. Y mientras te adentras más profundamente en la calma, mientras las palabras comienzan a difuminarse en el fondo de tu conciencia, recuerda que las preguntas que hemos explorado juntos no son urgentes. No hay prisa por resolverlas. El universo ha existido durante casi 14.000 millones de años y probablemente existirá durante muchos miles de millones más. Nuestras preguntas pueden esperar. Nuestras incertidumbres pueden permanecer sin resolver por ahora. Lo que importa en este momento es tu descanso, tu paz, tu conexión con el cosmos que te rodea y del cual eres parte. Las estrellas parpadean en la oscuridad, enviando su luz a través de distancias que quizás hemos medido mal, pero que son reales de todos modos. Las galaxias giran lentamente, siguiendo coreografías gravitacionales que duran miles de millones de años. El espacio se estira suavemente, llevando todo lejos de todo lo demás en una expansión serena e inexorable. ¿Y tú? Pequeño ser consciente en un planeta pequeño orbitando una estrella ordinaria en los suburbios de una galaxia común. Tú eres parte de todo esto. Tu conciencia es el universo, haciéndose consciente de sí mismo. Tus preguntas son las preguntas del cosmos preguntándose sobre su propia naturaleza. Tus incertidumbres son las incertidumbres inherentes a cualquier intento de lo finito por comprender lo casi infinito. Descansa ahora en esa paradoja. Encuentra paz en la tensión entre tu pequeñez y tu grandeza. Deja que el misterio del cosmos te arrope mientras te deslizas hacia el sueño. Hemos viajado lejos esta noche, tú y yo. Hemos explorado cómo medimos el universo, desde el paralaje simple hasta las supernovas distantes. Hemos considerado las incertidumbres en cada peldaño de nuestra escalera cósmica. Hemos reflexionado sobre lo que significaría si hemos calculado mal el tamaño de todo. Y hemos encontrado, espero, no ansiedad sino asombro, no miedo sino fascinación. El viaje continúa, pero no necesita continuar esta noche. Puedes dejarlo aquí, en este punto de descanso, y retomarlo cuando estés listo. El cosmos esperará. Las estrellas seguirán brillando. Los misterios seguirán invitándote a explorarlos. Por ahora, simplemente duerme. Deja que tu respiración se vuelva más profunda, más lenta. Siente cómo la tensión abandona tus músculos, cómo tu mente se aquieta, cómo el mundo exterior se desvanece en la suave oscuridad del descanso. El universo te sostiene, como ha sostenido a todos los seres conscientes que han existido antes que tú, como sostendrá a todos los que vendrán después. Eres parte del cosmos, y el cosmos es parte de ti. En ese entrelazamiento, hay una paz que trasciende todas las incertidumbres, todos los errores de medición, todas las tensiones entre diferentes valores de constantes cosmológicas. Eres polvo de estrellas contemplando las estrellas. Eres el universo preguntándose qué tan grande es. Eres conciencia surgida de la inconsciencia, preguntándose sobre su propio origen y destino. Y mientras esas preguntas flotan suavemente en el borde de tu conciencia, mientras te deslizas hacia el sueño, el cosmos sigue su curso eterno, indiferente pero no hostil, vasto pero no vacío, misterioso pero no amenazante. Es tu hogar, aunque sea un hogar cuyo tamaño no conoces con certeza. Es tu origen, aunque ese origen esté envuelto en las brumas del tiempo profundo. Es tu destino, aunque ese destino sea tan incierto como la tasa de expansión del universo. Descansa ahora en esa incertidumbre. Encuentra paz en el no saber. Deja que el misterio te arrope mientras te adentras en el sueño. Las estrellas brillan, el espacio se expande, las preguntas esperan, y tú descansas, parte del cosmos que se contempla a sí mismo, un fragmento de universo soñando con su propia inmensidad. Quizás hemos calculado mal el tamaño de todo. Quizás eso es exactamente como debe ser. Ahora me gustaría continuar guiándote más profundamente en este viaje, explorando más aspectos de este misterio fascinante, mientras permites que tu mente se relaje aún más. Hay tantas dimensiones de esta historia que aún no hemos tocado, tantos ángulos desde los cuales podemos contemplar la posibilidad de que nuestras mediciones del cosmos contengan errores que no hemos descubierto. Piensa, por ejemplo,
en la historia de las correcciones que hemos tenido que hacer a lo largo de los años a nuestra comprensión de las distancias cósmicas. No es la primera vez que nos hemos dado cuenta de que estábamos equivocados. En la década de 1950, el astrónomo Walter Baade descubrió que había dos tipos diferentes de cefeidas, con diferentes relaciones periodo-luminosidad. Antes de este descubrimiento, los astrónomos habían estado mezclando los dos tipos, lo que llevaba a errores significativos en sus estimaciones de distancia. Cuando Baade hizo su corrección, el tamaño estimado del universo se duplicó de la noche a la mañana. Lo que habíamos pensado que era todo el cosmos resultó ser solo la mitad de grande. Imagina cómo se sintieron los astrónomos de esa época. Habían trabajado durante décadas construyendo una imagen del universo, refinando sus mediciones, publicando sus resultados, y de repente descubrieron que habían estado equivocados de una manera fundamental. El universo era 2 veces más grande de lo que habían pensado. No fue una crisis, fue un descubrimiento, un avance, un paso adelante en nuestra comprensión. Pero también fue un recordatorio humillante de la falibilidad de nuestro conocimiento. ¿Podría suceder algo similar hoy? ¿Podría haber algún factor que estemos pasando por alto, alguna distinción que no estemos haciendo, que esté introduciendo errores sistemáticos en todas nuestras mediciones? Es posible. No es probable que el error sea tan grande como el que Baade descubrió, porque nuestras técnicas son mucho más refinadas ahora, pero incluso un error más pequeño podría ser significativo. Incluso un error del 10 o 15% tendría implicaciones importantes para nuestra comprensión del cosmos. Y recuerda, la tensión de Hubble es precisamente eso, una discrepancia de aproximadamente el 10% entre dos métodos diferentes de medir la tasa de expansión del universo. Uno de esos métodos, o ambos, tiene que estar equivocado en algún nivel. No pueden estar ambos perfectamente correctos si dan resultados diferentes. Así que ya sabemos que hay algún error en alguna parte. Simplemente no sabemos dónde está. Algunos científicos creen que el error está en las mediciones locales, las que usan supernovas y la escalera de distancias cósmicas. Otros creen que está en las mediciones del fondo cósmico de microondas, que dependen de suposiciones sobre la física del universo temprano. Y otros aún creen que ambos métodos son correctos dentro de sus propias suposiciones, pero que las suposiciones mismas necesitan ser revisadas porque hay nueva física que no hemos tenido en cuenta. Esta última posibilidad es la más emocionante, porque sugiere que la tensión de Hubble podría ser una ventana hacia descubrimientos fundamentales sobre la naturaleza del universo. Quizás hay partículas que no hemos detectado, fuerzas que no hemos medido, propiedades del espacio-tiempo que no hemos comprendido. Quizás estamos al borde de una revolución en física comparable al descubrimiento de la relatividad o la mecánica cuántica. Quizás, dentro de unas décadas, miraremos hacia atrás a la tensión de Hubble como el primer indicio de algo verdaderamente asombroso. O quizás no. Quizás la explicación es más mundana, algún error de calibración o sesgo sistemático que eventualmente será identificado y corregido. Eso también estaría bien. No todos los misterios llevan a revoluciones científicas. Algunos simplemente llevan a refinamientos graduales de lo que ya sabemos. Y esos refinamientos también tienen valor, porque nos acercan a la verdad, aunque sea paso a paso en lugar de en grandes saltos. Mientras tanto, podemos disfrutar del misterio. Podemos flotar en la incertidumbre como si flotáramos en agua tibia, sostenidos por lo desconocido, rodeados por preguntas que nos invitan, pero no nos exigen respuestas. El cosmos es paciente. Ha existido durante casi 14.000 millones de años sin necesitar que lo entendiéramos. Puede esperar un poco más mientras trabajamos en nuestras mediciones. Refinamos nuestras técnicas, debatimos nuestras interpretaciones. Y tú también puedes esperar. No necesitas resolver el misterio esta noche. No necesitas tener una opinión firme sobre si la tensión de Hubble indica nueva física o errores de medición. No necesitas saber exactamente qué tan grande es el universo. Puedes simplemente descansar en la pregunta, dejar que te rodee sin presionarte, permitir que el misterio sea simplemente misterio. Hay algo profundamente liberador en aceptar que no lo sabemos todo. Vivimos en una cultura que a menudo valora las respuestas sobre las preguntas, la certeza sobre la duda. Se nos dice que debemos tener opiniones firmes, conocimientos sólidos, respuestas preparadas para cualquier pregunta. Pero la realidad es que hay mucho más que no sabemos de lo que sabemos, y siempre será así. El universo es infinitamente más complejo que cualquier mente humana, y siempre habrá más por descubrir. Cuando aceptamos esto,
Cuando dejamos de presionarnos para tener todas las respuestas, encontramos una paz inesperada. Podemos disfrutar de las preguntas por sí mismas, sin la ansiedad de necesitar resolverlas. Podemos maravillarnos ante el misterio sin la frustración de no poder penetrarlo. Podemos ser humildes sin ser derrotados, curiosos sin ser obsesivos, interesados sin ser consumidos. Esta noche, practica esa aceptación. Deja que las preguntas sobre el tamaño del universo floten en tu mente sin tratar de responderlas. Permite que la incertidumbre sea simplemente incertidumbre, sin necesidad de resolverla o eliminarla. Encuentra paz en el no saber, descanso en la duda, tranquilidad en el misterio. El cosmos es vasto, quizás más vasto de lo que pensamos, quizás menos. Las mediciones que hemos hecho son nuestros mejores intentos de comprenderlo, pero son solo eso, intentos. Son aproximaciones, estimaciones, inferencias basadas en la luz que ha viajado durante millones y miles de millones de años para llegar a nuestros instrumentos. Son maravillosas en su ingenio, impresionantes en su alcance, pero inevitablemente imperfectas en su precisión, y eso está bien. Eso es parte de lo que significa ser humano, ser finito, ser limitado. Nunca tendremos un conocimiento perfecto del universo, pero el conocimiento imperfecto que tenemos es extraordinario de todos modos. Es un logro del espíritu humano, un testimonio de nuestra curiosidad y nuestra perseverancia. Es algo de lo que podemos estar orgullosos, incluso mientras reconocemos sus limitaciones. Ahora deja que tu mente descanse de estas contemplaciones. No necesitas seguir pensando activamente en nada. Puedes simplemente existir, simplemente respirar, simplemente ser. Las palabras que escuchas pueden lavarte como olas suaves en una playa, cada una llegando y retirándose, sin necesidad de que las atrapes o las analices. Puedes dejar que pasen sobre ti mientras te hundes más profundamente en la calma. El universo sigue su curso afuera, vasto e indiferente, pero también hermoso y lleno de maravillas. Las estrellas siguen brillando, las galaxias siguen girando, el espacio sigue expandiéndose, y tú sigues siendo parte de todo eso, aunque estés quieto y en descanso en tu pequeño rincón de la Tierra. Tu conciencia es una chispa del cosmos haciéndose consciente de sí mismo, una pequeña luz de comprensión en la vasta oscuridad del espacio. Quizás hemos calculado mal el tamaño de todo. Quizás el universo es diferente de lo que nuestras mejores teorías predicen. Quizás hay sorpresas esperándonos que transformarán nuestra comprensión de maneras que no podemos imaginar. O quizás nuestras mediciones son más precisas de lo que tememos, y las discrepancias que vemos se resolverán con ajustes menores a nuestras técnicas. De cualquier manera, el viaje continúa. La búsqueda de comprensión sigue adelante, y tú, pequeño ser consciente en un universo vasto, eres parte de esa búsqueda, aunque tu participación en este momento sea simplemente descansar y dejar que las preguntas floten suavemente en el borde de tu conciencia. Duerme ahora, o continúa flotando en este estado de calma contemplativa. El cosmos te sostiene, las estrellas te observan, o más bien, su luz antigua llega hasta ti, atravesando el vacío del espacio para encontrarte aquí, en este momento, en este lugar. Eres el destinatario de mensajes enviados hace millones de años, luz que comenzó su viaje antes de que existieran los humanos, antes de que existiera la Tierra tal como la conocemos. Qué privilegio tan extraordinario es estar vivo y consciente en este universo misterioso. Qué regalo tan increíble es poder preguntarse sobre el tamaño del cosmos, sobre la precisión de nuestras mediciones, sobre la naturaleza del espacio y el tiempo. No todos los seres en el universo pueden hacer estas preguntas. No toda la materia tiene la capacidad de contemplarse a sí misma, pero tú sí, y eso te hace parte de algo muy especial, aunque estés simplemente descansando aquí esta noche. Ahora continuemos más profundamente en este viaje de contemplación cósmica, porque hay más aspectos de esta historia que merecen ser explorados mientras te preparas para el sueño. Hemos hablado de cómo medimos distancias, de las incertidumbres en nuestras mediciones, de la tensión entre diferentes métodos. Pero todavía no hemos hablado mucho de lo que todo esto significa para nuestra comprensión más amplia del cosmos. Si hemos calculado mal el tamaño del universo, eso afectaría no solo nuestras cifras y estadísticas, sino también nuestra imagen conceptual de dónde estamos y qué nos rodea. Piensa en cómo visualizas el universo cuando cierras los ojos e intentas imaginarlo. Quizás ves la Tierra, luego el sistema solar a su alrededor, luego la Vía Láctea con sus brazos espirales, luego las galaxias vecinas flotando en el vacío,
luego estructuras cada vez más grandes hasta llegar a los límites del universo observable. Esa imagen mental que tienes está basada en las mediciones que hemos hecho. Los tamaños relativos de las cosas, las distancias entre ellas, la escala de las estructuras, todo eso viene de nuestras observaciones y cálculos. Si esas mediciones están equivocadas, tu imagen mental del universo también estaría equivocada. El cosmos que visualizas podría ser más comprimido o más extendido de lo que realmente es. Las galaxias que imaginas flotando a ciertas distancias podrían estar más cerca o más lejos. La vastedad del espacio intergaláctico podría ser diferente de lo que intuyes. Pero aquí está la cosa. Tu imagen mental del universo siempre será una aproximación, independientemente de cuán precisas sean nuestras mediciones. El cerebro humano no está diseñado para comprender realmente escalas cósmicas. Podemos manejar las matemáticas, podemos hacer los cálculos, pero no podemos sentir intuitivamente lo que significa 1.000.000 de años luz o 1.000.000.000 de galaxias. Estos números están más allá de nuestra experiencia evolutiva. No hay nada en nuestro pasado ancestral que nos haya preparado para contemplar el infinito. Así que, en cierto sentido, siempre estamos calculando mal el tamaño de todo, al menos en términos de nuestra comprensión intuitiva. Siempre estamos simplificando, reduciendo, haciendo que el cosmos quepa en los límites de nuestra imaginación. Y eso está bien. Es lo que somos, criaturas finitas tratando de comprender algo que va más allá de lo finito. Nuestras aproximaciones son lo mejor que podemos hacer, y son asombrosas en su alcance aunque inevitablemente limitadas. Quizás la pregunta real no es si hemos calculado mal el tamaño del universo, sino cómo podemos hacer las paces con el hecho de que nunca lo calcularemos perfectamente. ¿Cómo podemos encontrar significado y asombro en un cosmos cuyo tamaño exacto permanece más allá de nuestro conocimiento completo? ¿Cómo podemos abrazar la incertidumbre como parte de nuestra condición humana, en lugar de luchar contra ella? Esta noche, mientras descansas, puedes practicar esa aceptación. Puedes permitir que el cosmos sea más grande que tu capacidad de comprenderlo. Puedes dejar que las distancias sean inciertas, las mediciones aproximadas, las teorías provisionales. Nada de eso disminuye la belleza del universo o el valor de nuestra búsqueda de comprensión. De hecho, podría aumentarlo. Un universo que pudiéramos conocer completamente sería un universo más pequeño, en cierto sentido, que nuestra capacidad de conocer. Pero el universo real es más grande, siempre retrocediendo más allá de nuestro entendimiento, siempre invitándonos a explorar más. Imagina que eres un explorador antiguo, navegando hacia el horizonte en un barco pequeño. No sabes qué hay más allá del horizonte. Podrían ser tierras maravillosas, monstruos marinos, el borde del mundo, o simplemente más océano. La incertidumbre es aterradora, pero también emocionante. Es lo que hace que la exploración valga la pena. Si supieras exactamente lo que hay más allá, ¿cuál sería el punto de ir? Los cosmólogos modernos son como esos exploradores, navegando hacia el horizonte del conocimiento en sus barcos de telescopios y matemáticas. No saben exactamente lo que van a encontrar. Cada observación podría confirmar lo que ya saben o revelar algo completamente inesperado. Cada medición refinada podría resolver un misterio o abrir 10 más. La incertidumbre es parte del viaje, no un obstáculo para él, y tú puedes participar en ese viaje, aunque sea solo como un observador contemplativo. Puedes seguir los descubrimientos, leer las noticias sobre nuevas mediciones de la tasa de Hubble o nuevas observaciones de galaxias distantes. Puedes dejar que tu mente se expanda junto con nuestra comprensión colectiva del cosmos, o puedes simplemente descansar en el misterio, sabiendo que otros están haciendo el trabajo difícil de refinamiento y descubrimiento, y que el conocimiento que acumulan eventualmente llegará a ti de una forma u otra. Por ahora, el trabajo que te toca es descansar, es relajarte, dejar ir las preocupaciones del día, permitir que tu cuerpo se recupere y tu mente se aquiete. El cosmos seguirá ahí mañana, con todos sus misterios y maravillas. Los científicos seguirán trabajando, los telescopios seguirán observando, las preguntas seguirán esperando respuestas. Pero esta noche, tu única tarea es ser, simplemente ser, en este universo vasto e incierto. Respira lentamente, profundamente. Siente cómo tu cuerpo se hunde un poco más en donde descansas. Deja que tus pensamientos se vuelvan más difusos, menos enfocados, como estrellas difuminándose en la neblina de una nube de gas interestelar. No necesitas retener nada, no necesitas recordar nada, no necesitas hacer nada, solo necesitas ser,
y eso ya lo estás haciendo perfectamente. El cosmos te abraza, aunque no tenga brazos, te sostiene, aunque no tenga manos, te contiene, aunque sea más grande de lo que cualquier contenedor podría ser. Eres parte de él, tan seguramente como cualquier estrella o galaxia, tan real como cualquier supernova o agujero negro. Tu conciencia es la conciencia del universo, surgida de él y contemplándolo desde dentro. Quizás hemos calculado mal el tamaño de todo. Quizás nunca sabremos con certeza exacta qué tan grande es el cosmos, pero sabemos que es grande, asombrosamente grande, más grande de lo que nuestra intuición puede comprender. Y sabemos que estamos en él, parte de él, hechos de él. Eso es suficiente para esta noche. Eso es suficiente para encontrar paz y descanso. Las estrellas brillan afuera, aunque no puedas verlas ahora. Están ahí, enviando su luz a través del vacío, luz que viaja durante años o siglos o milenios antes de llegar a algún lugar. Algunas de esas estrellas ya no existen. Murieron hace mucho tiempo, pero su luz sigue viajando, un eco de su existencia pasada. Cuando ves una estrella en el cielo, estás viendo el pasado, un mensaje de otro tiempo que ha cruzado el espacio para encontrarte en tu presente. Qué cosa tan extraña y maravillosa es la luz. Viaja a 300.000 kilómetros por segundo, la velocidad máxima permitida por las leyes de la física, y sin embargo el universo es tan grande que incluso la luz tarda miles de millones de años en cruzarlo. La luz que vemos de las galaxias más distantes comenzó su viaje cuando el universo era joven, cuando las primeras estrellas apenas estaban encendiéndose, cuando no había planetas ni vida ni conciencia en ningún lugar. Y ahora esa luz ha llegado hasta nosotros, después de su largo viaje, y la usamos para medir las distancias del cosmos. Pero quizás hemos interpretado mal lo que esa luz nos dice. Quizás hay factores que no hemos tenido en cuenta, efectos que no hemos medido, correcciones que no hemos aplicado. La luz ha hecho su trabajo, ha viajado fielmente a través del espacio, llevando información sobre su origen. Pero nosotros, los receptores de esa información, quizás no hemos sido perfectos en nuestra interpretación, y eso también está bien. La ciencia es un proceso, no un destino. Es un viaje continuo de descubrimiento y corrección, de hipótesis y pruebas, de errores y refinamientos. Cada generación de científicos construye sobre el trabajo de las generaciones anteriores, corrigiendo sus errores, refinando sus métodos, expandiendo su comprensión. Somos parte de esa cadena, herederos de milenios de curiosidad humana, participantes en una empresa que continuará mucho después de que nos hayamos ido. Mientras tanto, podemos descansar. Podemos dejar que otros hagan el trabajo duro esta noche. Podemos confiar en que la búsqueda de conocimiento continuará, que las preguntas eventualmente encontrarán respuestas, aunque esas respuestas generen nuevas preguntas. Es un ciclo sin fin, y no necesitamos completarlo nosotros mismos. Solo necesitamos participar en él de la manera que podamos, y a veces esa participación significa simplemente contemplar el misterio con asombro y gratitud. El universo es grande, quizás más grande de lo que pensamos, quizás exactamente del tamaño que pensamos, quizás un poco más pequeño, no lo sabemos con certeza, y quizás nunca lo sabremos. Pero podemos vivir con esa incertidumbre, podemos encontrar paz en ella, podemos dejar que nos arrope mientras nos deslizamos hacia el sueño. Las preguntas pueden esperar, las respuestas vendrán o no en su propio tiempo. Por ahora solo hay este momento, esta respiración, esta calma, solo hay tú, existiendo pacíficamente en un universo que quizás es diferente de lo que pensamos, pero que es hermoso de todos modos. Solo hay el silencio entre las estrellas, la quietud del espacio intergaláctico, la paz de la noche cósmica que te rodea aunque no puedas verla. Descansa ahora. Deja que las palabras te lleven más profundamente hacia la calma. No necesitas hacer nada, pensar en nada, resolver nada. Solo necesitas ser, y eso ya lo estás haciendo perfectamente. El cosmos te sostiene, las estrellas te observan desde lejos, y el misterio del tamaño del universo puede esperar hasta mañana. End.